no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno de los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. El 55. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua, chismosos, ¿no?, para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y a los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiese. Puede sentarse. Hoy empezamos una serie, terminamos la serie de fe. Hoy empezamos una serie que le he titulado Camino al Calvario. Y tiene que ver con lo que hizo Jesús antes de ir a la cruz. Es la historia de lo que Jesús pasó para llegar a la cruz y la resurrección. Y es el camino siguiente. El complot, que hoy les voy a hablar. Después del complot, puede poner el slide donde están, por favor, está el ungimiento. Después está la entrada triunfal a Jerusalén, el domingo de Ramos, que mucha gente celebra. Nosotros hoy lo celebramos, pero no sabe la gente que pasó por ahí. La traición, pero también está la última cena, está la negación de Pedro, está el jardín, el Getsemaní, cuando Jesús oró toda una noche y después de esa noche fue prendido por los judíos. Está la crucifixión y está la resurrección, y por último la ascensión. Hoy me voy a limitar nada más en uno: el complot. El complot es una conjuración o conspiración de carácter hacia alguien. Cuando alguien tiene complot de algo hacia alguien, es una conspiración de carácter político o social. Es una confabulación entre dos o más personas. Es una maquinación contra alguien. ¿Qué rebalsó la copa para que los judíos se alarmaran tanto de Jesús? En unos versículos anteriores, Jesús hace la resurrección de Lázaro. El milagro de Lázaro trajo amigos y enemigos, y eso rebalsó la copa, porque por un lado, en el verso 45, llegaron, dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, porque María era una mujer muy querida en el área, y muchos judíos llegaron y acompañarla a ella, que había muerto Lázaro, su amigo. Vieron lo que hizo Jesús. Jesús se paró enfrente. Ya Lázaro tenía 4 días, porque los judíos pensaban que durante 3 días después que alguien muere, el alma anda ambulando por los aires. Entonces dijo Jesús: no voy a llegar el primer día, ni el segundo día, ni el tercer día. Voy a llegar el 4.º día para dejarle saber que sí estaba bien muerto. Porque si llegaba el segundo día, no, tiene opción, porque el alma andaba volando por los aires. Y él llegó al 4.º día. Hay un refrán que dice: el muerto, ¿a los cuántos días llegue? A los 3. Él estaba al 4.º día. Cuando Jesús se paró enfrente de Lázaro, de la tumba de Lázaro, le dijo: quita la piedra. Le dijo: ¿qué va a hacer? Ya
hiede. Ya tiene ¿cuántos días? Ya el muerto está allá, bien muerto. Entonces Jesús hace la resurrección de Lázaro. Y cuando los judíos vieron eso, unos se alegraron y creyeron. Jesús había predicado por 3 años y no habían creído. Jesús había dado de comer y no habían creído. Jesús había liberado personas al endemoniado Gadareno, no habían creído. Había sanado gente y muchas cosas más y no habían creído en él. Pero al ver ellos a Lázaro hacer eso, que salió de la tumba, ellos creyeron. Nadie cree en nosotros hasta que Dios pone su gracia y su favor. Al principio la novia cree en el cipote, pero los padres no creen en él. Y los padres dicen, hasta el no ver. Se le han imaginado, no le han dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente te acepta hasta que vean algo en ti. La gente te acepta porque no eres feo ni bonito. Te acepta porque traes algo a la mesa que compartir. Te acepta cuando tienes cicatrices en sí, cuando cuentas tus propias historias, cuando saben que Dios está contigo, cuando la gente dice él ha estado con Dios o Dios está con él. Y después de 3 años no habían aceptado a Jesús, hasta que aquí Jesús hace el milagro y la gente que dice empezó aquí a creer en Jesús. Unos te celebran y celebraron a Jesús, pero tenemos que tener cuidado de las celebraciones que lo hace la gente, porque la historia continúa. Había otra parte de gente que no celebraban a Jesús. Ellos lo querían matar. Por un lado había gente que amaban a Jesús, pero por otro lado había gente que detestaba de Jesús. Y vamos al versículo 46, porque el versículo 46 está la segunda parte de la gente. Está la otra cara de la moneda. Y en la cara de la moneda negativa dice, pero algunos de ellos fueron con el chisme y le dijeron lo que Jesús había hecho. Yo le llamo mensajeros del diablo a ellos. No todos estarán contentos con el milagro que Dios ha hecho contigo. No todos estarán contentos con el cambio que Dios ha hecho en tu familia. Hay gente que solo proclama lo malo, y el complot comienza allí. ¿A qué fueron? A decirle a ellos de lo que Jesús había hecho, el mal aspecto. ¿A quiénes fueron? A fariseos. Fueron al Sanedrín, y cuando llegaron allí hicieron un concilio y empezaron a decir, ¿qué haremos? Empezaron a decir las motivaciones para aprender a Jesús. Y dentro de eso había uno que estaba con los 12, que se metió en esa onda, llamado Judas. Se lo cuenta la otra semana, de la traición. ¿Por qué Judas estaba ahí? ¿No era del Sanedrín? ¿No era del concilio? ¿No era sumo sacerdote? Le cuento la otra semana por qué. Sigamos. ¿Quiénes eran ellos? Comencemos ahí. ¿A quiénes fueron? Ellos fueron a lo que llamamos el Sanedrín, la corte suprema de la ley máxima de Israel. Era la gente máxima en autoridad religiosa. Ellos fueron porque ellos interpretaban el Torá, los primeros 5 libros de la ley, y también la aplicaban. Aparte de los 10 mandamientos, ellos le agregaron más de 600 instrucciones más. Y Jesús le llama a esa gente sepulcros blanqueados, gente sin espíritu, sin revelación, sin compasión. Eran 71 miembros divididos en 3 grupos. Primer grupo,
Primer grupo. Gracias. Ancianos. Y los ancianos estaban senadores y presbíteros. Ellos pertenecían a la aristocracia judaica. Eran los más ricos, la gente con plata. Pero el segundo grupo estaban los sumos sacerdotes. Dentro de los 71 miembros del concilio, primero estaban los ancianos. Después estaban el segundo grupo, los sumos sacerdotes. Mayormente saduceos. Los saduceos era una secta religiosa judía, conservadora, formada por ricos y miembros de la alta sociedad, y eran sacerdotes a la misma vez. Se oponían a todo lo sobrenatural. Escuche. Se oponían que no existían ángeles. Se oponían a los milagros, los saduceos. Se oponían a lo que Jesús hacía. Odiaban tanto a Jesús que lo querían matar. Dentro de estos sumos sacerdotes estaba Caifás. Y Caifás era el líder de ese sumo sacerdote. Y no reinó, sino que fue líder por 18 años en ese tiempo. Y el tercer grupo están los maestros de la ley, los fariseos. ¿Está conmigo? Y un poquito de historia, ¿verdad? Entonces, en frente a esa jerarquía, Jesús andaba haciendo milagros. Entonces, la religión te mata. Y los religiosos, lo que aman los religiosos es guardar historia. Tenga cuidado con ser religioso, porque a los religiosos les gusta contar historias pasadas, no historias presentes. Lo que antes hacían para Dios y hoy ¿qué haces para Dios? Nada. Hoy le haces en la silla, para Dios no haces nada. ¿Qué antes hacía? Gloria al Señor. Y ahora ¿qué haces para Dios? Toque a la persona, no seas religioso. Si antes sanabas y Dios te usaba, hoy Dios te puede seguir usando. Si antes liberabas personas, hoy también Dios te puede seguir usando. No seas una persona religiosa arcaica que solo cuente de lo que Dios hacía contigo antes. No. Y esta gente se había enamorado del Torah, se había enamorado de la ley, se había enamorado de su circo religioso, que cuando algo fresco llegó a la escena no lo supieron administrar. Ellos esperaban el Mesías y el Mesías se les apareció, y como estaban cegados en sus propias cosas, lo mataron. Cuidado a quien preguntas ¿qué haremos? Verso 47. En el verso 47 entendemos la parte de los judíos, ¿verdad? Los primer grupos, los senadores, los ancianos, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley. Era un grupo de 71 personas. Y esas 71 personas confabularon en cómo matar a Jesús. Escuche. No es que se lo iban a matar, eso ya estaba establecido. Ellos te preguntaron 3 cosas: ¿cómo lo vamos a matar? ¿Cuándo lo vamos a matar? ¿Y cómo lo vamos a matar? Esa era la confabulación. No lo podían matar en la Pascua porque había mucha gente de muchas ciudades, porque Jesús era muy famoso en esa época. Y Jesús, no podemos matarlo ahorita. Así es que cuando lo diga a alguien algo, ¿dónde está Jesús? Déjenlo saber y pagamos por él. Cuidado con quien le preguntas ¿qué haremos? Ten cuidado a quien tú pides consejo o dónde buscas consuelo, porque ellos estaban viciados de odiar tanto a Jesús que el único común denominador que los unía a ellos era matarlo, por odio que Jesús. ¿Será que el árbol que los arrimamos no tiene sombra suficiente? Tenemos que acercarlos a Dios. ¿Qué haremos? Mira el versículo 47, ayúdame por favor. 47 dice: entonces los principales sacerdotes, ¿y quiénes más? Los fariseos, 2 clases de personas, reunieron el concilio, los 71. Caifás reunió a los 71, a los ricos, a la gente de alta sociedad,
de Israel y confabularon y se reunieron cómo matar a Jesús. Y empezaron a pagar. Pagamos tanto. Ten cuidado cuando preguntas a la gente qué haremos, porque muchas veces viene de un corazón que no permite crecer a otros. Viene de un corazón lleno de envidia, de un espíritu religioso. Porque les dije yo que el religioso lo único que su motivación es guardar su historia. Miren lo que dice el versículo 48, leamos. Dijeron, ¿qué haremos? Si le dejamos vivo, todos creerán en él. Entonces ellos estaban diciendo que no nadie me quite el puesto. Ellos estaban peleando el puesto que ellos tenían, porque Jesús estaba siendo más famoso que ellos. Jesús estaba siendo, era el deseado de toda la gente. Ellos, imagínense, tenían un demoniado en una sinagoga y no se daban cuenta. Cuando Jesús llegó, se manifestó el demoniado en la iglesia. Jesús llegó a una sinagoga y cuando en la presencia de Jesús todos tienen que estar liberados. Entonces cuando llegó Jesús, abrió el libro, se manifestó un endemoniado, lo liberó. Cuando se manifestó Jesús en otra ocasión, estaba alguien con la mano seca, lo sanó en el mismo templo. Y ya ellos con sus leyes no se la van a nadie. Ten cuidado que no los quedemos nada más en la historia y no somos parte de la historia. Y ellos dijeron, ¿qué haremos? Si lo dejamos vivo, todos van a creer en él. Siguiente versículo. Perdón. Y vendrán los romanos. Miren lo que cuidaban ellos. Analice esto. Y vendrán los romanos. Los romanos era el gobierno político de la época. Habían conquistado Israel, pero los romanos conquistaban de esta manera. Con tal que le dieran el 10% del ingreso a Roma, los dejaban ellos vivir con sus vidas religiosas iguales. Los romanos no fueron a implantar una religión, fueron a implantar un gobierno. Cuando implantaron gobierno, dejaron libre a la gente en su expresión religiosa. Entonces conquistaban terreno, dejaban a creer como ellos querían creer, pero con tal que le pagaran a Roma el 10%, hicieron calles de sus ciudades. ¿Se acuerda ese refrán que dice que todos los caminos llegan a Roma? Es porque Roma era la capital del mundo en esa época, y cuando Roma en esa época conquistaba, tenía que ser una vereda que todos los caminos tenían que dirigir ¿a dónde? A Roma. Entonces Roma conquistó tantos gobiernos en esa época que era gobernador político de los judíos en esa época. Entonces ellos dijeron, bueno, si lo dejamos vivo van a venir a creer en él, y van a venir los romanos y los van a ¿qué? Primero a quitar el lugar ¿qué? Santo, el santuario. Ellos, para los judíos el templo era más santo que Dios. ¿Lo digo o no lo digo? Tenga cuidado en querer algo más que al Dios que se lo dio, porque se lo puede quitar. Porque 70 años después, ¿qué pasó? Se quemó lo que ellos querían. Nerón quemó el templo, quemó la ciudad, y fueron esparcidos los judíos. Porque aquello que tú y yo apreciamos más que a Dios les estorbo, y Dios se encarga de eso después. No ame hijos más que a Dios, no ame familia más que a Dios, ame a Dios primero y el resto que haga cola. Y ellos querían tanto al templo, dijeron, no. Imagínense, era el Mesías, era lo que estaban esperando, Jesús, y no lo vieron. Por eso Jesús en cierta ocasión lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ay, sí, Espíritu Santo, cómo he querido, como una nodriza, escuche, a apoyar a sus pollitos, pero no sabían el tiempo de su visitación. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? No sabían que lo que querían se les presentó, pero lo rechazaron. Ay, Señor Jesús, por eso no rechace a las personas, porque no sabe la bendición que estas personas le traen a usted. Ámelos, bendígalos, y que Dios los cambie
porque su debido tiempo va a recibir el fruto de esas personas. ¿Está conmigo? Nunca queme puentes, ni en el trabajo ni en la iglesia, porque no sabe cuándo usted va a ocupar las personas que usted quiso quemar los puentes. Somos humanos, lo necesitamos los unos a los otros, convivimos de una manera u otra, pero nosotros pensamos en nuestra idioteza que no necesitamos a nadie. Mentira del diablo. Usted necesita a la persona que está a la par. No sabemos cuándo lo va a ocupar, pero eso, cuando venga a la iglesia, no pelee con nadie. No sabe cuándo usted va a ocupar la ayuda de ese hermano. ¿Qué haremos? Dijeron. Cuidado con quien vas a le preguntar qué haremos. Ellos dijeron: si los dejamos vivos, van a venir los romanos y los van a destruir el templo y también nuestra nación. Ellos estaban hablando. Imagínense un montón de hombres chismeando. Usted no se imagina, ¿verdad? Los hombres chismean. Allí no había mujeres, habían hombres, para que sepan. Los hombres chismean, nada más que lo hacemos en secreto. Las mujeres lo hacen en Facebook, los hombres no hacemos nada, callados. Y digo, vamos a destruir nuestro templo y nuestra ¿qué? Nación. Ok, entonces ellos estaban hablando, y el siguiente versículo, vamos, habló el sumo sacerdote, Caifás. Y cuando habló Caifás tenía que entrar al lugar santísimo una vez al año. Mire qué tan profético esto, si no tiene razón. Y una vez al año él tenía que entrar a presentar un cordero para quitar el pecado de Israel de ese año, porque ellos todavía practicaban la ley de Moisés. Eso es lo que ellos peleaban. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba a pedir perdón por los pecados para que los perdonaran y matar un cordero pascual. El siguiente versículo. Entonces Caifás, ¿qué era Caifás? El sumo sacerdote. ¿Está conmigo? Y el sumo sacerdote era el líder religioso de la época, y él lo hizo por 18 años. Y él dijo en ese año: vosotros no sabéis nada. Espéreme. Este hombre sabía lo que iba a decir. Este hombre sabía y dijo lo siguiente: no sabéis lo que están diciendo. Es más vale que uno muera, que toda la nación muera por todos. Mejor que uno muera. Y lo que estaba diciendo allí, después Juan lo explica, lo que estaba diciendo ahí es esto: este va a ser nuestro chivo expiatorio para nosotros. Lo que él no sabía, que aunque ellos deseaban mal, Dios ya había planeado eso desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que lo que el diablo quiere para mal, Dios lo cambia para bien. Y eso me lleva a la siguiente parte. Dale el aplauso al Señor. Di conmigo, todo sirve para bien. Di conmigo, todo sirve para bien. El sumo sacerdote, el líder espiritual por 18 años de los saduceos, la élite, la gente más educada, los judíos ricos, dijeron: ok, vamos a matar a Jesús. Ustedes no saben cómo. La intención malvada de Caifás. Caifás no sabía que su intento de poner a muerte a Jesús era una profecía que se tenía que cumplir. El complot comienza allí. ¿Qué dijo Caifás? Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ellos querían matar a Jesús, no sabiendo el plan redentor de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y Dios cambia una maldición a bendición. Dios cambia algo que ellos querían hacer al hacerle daño a Jesús, no sabiendo que estaban cumpliendo con el plan divino de la redención del hombre. Y el versículo 51 dice: esto no lo dijo por sí mismo, sino que ¿qué? Como en el sumo sacerdote aquel año Caifás tenía que presentar a alguien por morir. Y él dijo:
simbólicamente va a ser Jesús. Y analizando esta historia y leyendo, siempre tenía esta frase: el diablo piensa hacer daño siempre a los hijos de Dios, pero no sabe que Dios lo cambia en bendición y al final le trabaja para Dios. ¿Me entiende? Nosotros pensamos que el diablo hizo algo malo, pero Dios dice: eso malo yo lo cambio para bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué te hace a ti una persona bendecida? Tres cosas. Primero, sos justificado en Cristo. Vaya a Romanos 5.1, por favor. En Romanos 5.1, Pablo da algo muy, pero muy elocuente de la justificación del hombre. Y quiero que leamos esos versículos, por favor. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién usted tiene paz? De nuestro Señor Jesucristo, por quien, ayúdeme, también tenemos entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Y la paciencia ¿qué? Prueba. Y la prueba, esperanza. El 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, ¿qué hizo? Jesús no murió tanto por santos, Jesús murió por ti. Entonces la gente que dice: ay, yo soy malo, bienvenido al club. ¿Por quién murió Jesús? Dígalo. Por los impíos, por mí. Por eso la gente que no recibe a Jesús se cree más santa que Dios, porque piensan que su justicia puede entrar al cielo. Y aquí dice el versículo 6, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, el 8, muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió. Dele un aplauso a Cristo, por favor. Wow, wow, wow. Sigamos leyendo, ¿está leyendo? Sigamos leyendo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió. El versículo 9, ¿qué dice el 9? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, de la condenación. El verso 10, ¿qué dice? Porque si siendo enemigos fuimos ¿qué? Primeramente, allí dice Pablo, la gente sin Dios es enemiga de Dios. La gente sin Cristo se vuelve enemiga de Dios. Para que la ira de los hijos de desobediencia no caiga en nosotros, necesitamos a Cristo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces Dios, el sacrificio que Jesús murió en la cruz, no solo sirvió para salvarte de la ira, sino sirvió para reconciliarte con Dios, pero también salvos por la vida que Él murió por ti. Él puso su vida por ti. Sigamos leyendo el verso 11, ¿qué dice? Y no solo esto, sino que ¿qué? Que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, porque quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Y ahí sigue. Somos justificados en Cristo. Segundo, soy perdonado por Cristo. Primera de Juan 12:2, por favor, 2:12, por favor. Soy perdonado. ¿Qué me hace a mí bendecido? ¿Qué me hace cambiar de la maldición a la bendición? Primero, soy justificado. ¿Por quién es justificado? Y conmigo, por Cristo. Segundo, porque soy perdonado por Cristo. Primera de Juan 2:12, por favor. Escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido ¿qué? Perdonados. ¿Cuántos ha perdonado Dios sus pecados? Y si no, hoy puede recibir el perdón.
Y tercero, porque estoy posicionado con Cristo. Estoy sentado con Cristo. Efesios 2, 4 y 7. Entonces, ¿qué hizo Cristo en el Calvario? Me trajo justificación, me trajo perdón, pero me trajo a estar en una posición directa con el Padre, estando a la par de Cristo. Que dice, pero Dios, que es rico en qué. Mire, los ricos no les hace falta nada. Así que Dios, allí dijo, Dios es tan rico que no le hace falta misericordia. Si la necesita, pídasela. Por su gran amor con que nos amó, verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El verso 6, por favor. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, escuche. Ay, señores, Jesús murió y ya proféticamente te resucitó a ti. En su resurrección tú también ya estabas ¿qué? Resucitado con Él. Eso es lo que dice aquí el apóstol. Y juntamente con Él nos ¿qué? Nos dio vida. De vida a muerte, de muerte a vida, perdón, de muerte a vida. Estamos muertos en delito de pecado, los dio vida. Cuando Cristo resucitó, te dio vida. Por eso cuando usted viene a Cristo, usted tiene vida. Cuando usted está en el mundo, usted está muerto en delitos de pecado. Cuando viene a Cristo, diga conmigo, yo tengo vida. Asimismo nos hizo que sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabe qué estoy diciendo? Usted diga conmigo, soy justificado. Diga conmigo, soy perdonado. Estoy posicionado. Una vez más. Diga conmigo, soy justificado, soy perdonado y estoy posicionado. Una vez más, vamos, para que el diablo tiemble. Y el diablo, usted tiene que, mire, si usted no sabe palabra, por eso el diablo lo anda como títere. Pero cuando usted sabe palabra, el diablo no lo puede a usted manipular. Digo, yo soy justificado, yo estoy perdonado por Cristo. Y si he pecado, tengo abogado con Cristo. Yo estoy posicionado con Cristo. ¿Me entiende? Cuando usted le habla al diablo, usted no le habla por sus sentimientos, porque el reino no es de sentimientos, es legalidad. Y lo que le estoy hablando de justicia es legalidad. Que cuando usted se presenta al Padre, ¿qué es lo que te hace presentarte a mí? Porque yo fui justificado por el Hijo que tú mandaste a morir en la cruz de Calvario. Y yo estoy frente a ti, no por mis méritos, sino porque Él hizo por mí. A un cristiano que sabe palabra, el diablo no lo puede engañar. Una iglesia que entiende palabra, el diablo no lo puede engañar. Y si viene a atacarlo, usted tiene que lanzarle la palabra. Escrito está. Por un camino viene, pero van a salir por 7. Y usted empieza a reprender al enemigo, empieza a reprender la duda, porque usted entiende que usted es una persona bendecida. Diga conmigo, levante la mano derecha y diga conmigo, yo soy bendecido. Dios cambia maldición a bendición. Vamos a la historia de nuevo. Juan 11:54. ¿Cómo estamos terminando aquí? Ellos se reunieron en un complot y Jesús se dio cuenta y dijo aquí el 53, antes de continuar. Mira el 53, ¿qué dice el 53? Desde aquel día acordaron, el complot ya estaba hecho. Los chismosos ya hicieron su juego. Ya se reunieron, ya Caifás habló, ya estaba Jesús solo buscarlo para matar. Y buscaban a alguien que les dijera dónde estaba Jesús. ¿Y a quién encontraron? A uno que estaba con Jesús. Por eso la gente que te va a traicionar no es la gente lejos, es la gente que está cerca a ti. ¿Y por qué la traición, por qué duele tanto? Es porque fue de alguien que amabas o comías con él. Para que Judas, y ya me estoy pasando para la otra semana, ¿no? Es que quiero predicar de eso, pero para que Judas supiera dónde oraba Jesús,
es porque el tipo oraba con Jesús. Ay, Señor, porque no voy a predicar los 10 mensajes, porque es mucho. Porque cuando estaba orando en Getsemaní, nadie sabía ese lugar. Fue con los 12, dejó a 3, y después llevó a 3 a orar con él. Y nadie sabía dónde orar en un huerto, hasta que Jesús, después que se levantó, dijo: vienen a los pecadores a tomar mi vida. Y Judas venía con ellos. Los Judas siempre están a tu lado. Y siempre va a haber un Judas que los va a traicionar. Y Jesús le dice: amigo, con un beso entregas al maestro. Y el zángano lo besó. Espero que venga el otro domingo, porque ese de traición va a estar candela. El complot ya estaba hecho. ¿Qué estaban esperando? Un Judas que se manifestara. Ahí. Termino con esto. 54-55. Muévete en el tiempo correcto. El 54, Jesús se empezó a esconder, porque no es en el tiempo de ellos, es en el tiempo de Dios. Y tú tienes que aprender algo en la vida: nunca te muevas afuera del tiempo divino. Muévete en el tiempo divino. Si tenés planes de hacer algo, pide dirección al Espíritu Santo. Muévete en el tiempo de Dios, no en tu tiempo, porque desde ese momento pasaron días y estaban buscando. Y Jesús, dice la Biblia aquí en el 54, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, y fueron al templo, porque Jesús iba al templo con ellos, iba a la Pascua con ellos. Ya tenía 3 años de ministerio Jesús, y estando allí, los tipos no fueron a adorar, sino porque querían prender a Jesús. Qué triste es venir a la iglesia, no adorar. Qué triste es no venir a la iglesia a exaltar a Jesús, a venir a otras cosas. Tú tienes que venir a la iglesia a exaltar a Jesús, a adorar al Padre, a amarlo, a bendecirlo, a servirle con amor, porque con amor eterno Él te ha amado, Él ha dado todo por ti. ¿No será que tú tal vez quieres más y Dios dice: bueno, yo quiero más de ti? Y estos tipos no fueron a adorar al Padre, fueron a aprender a Jesús. Y Jesús no se apareció. Jesús estaba con sus discípulos en otra ciudad, escondido hasta el día de su aprehensión en el jardín. No era el tiempo. No apresuremos los planes de Dios. Ellos querían a Jesús, pero Jesús dijo: no es tu tiempo, será en mi tiempo. ¿Qué me enseña? Aléjate de la gente tóxica. Aléjate de las relaciones tóxicas. Aléjate de la gente que no quiere la bendición para ti, quiere solo destrucción para ti y tu casa. Muévete de lugares tóxicos, de gente tóxica, de gente y personas que no traen bendición para ti, ni para tu casa, ni tu vida espiritual. Muévete con gente de fe. Jesús andaba con sus 12, aunque después lo dejaron, pero Jesús todavía creía en ese grupo de gente, de pescadores, de gente que después iban a cambiar al mundo por el mensaje que les dijo. El complot ya estaba listo. La muerte de Jesús estaba en las manos de los sacerdotes, de los fariseos, de los maestros y uno llegado cercano de Jesús llamado Judas. Es triste no saber el tiempo de Dios, aunque esté enfrente de ti. Y por eso Jesús dijo: no aprovechaste el tiempo de tu visitación. El tiempo de los judíos, de la visitación en esa época, es cuando Jesús se apareció. Y ellos, en vez de abrazarlo, lo rechazaron. Y cuando Dios te habla a ti, aprovecha ese tiempo. Cuando Dios te habla a tu familia, o te sientes que quieres crecer en el Señor, es que Dios te está tocando la puerta de tu corazón. Aprovecha ese tiempo.
porque Dios da tiempo y oportunidad, le aparecen a todos. Después usted va a decir, ¿cuándo Dios no me habla? Ya Dios te dejó de hablar, no porque no quiera hablarte, sino porque no obedeciste la primera instrucción que Él te dio. Dios no anda hablando como todos pensamos que Dios le habla a usted todos los días. Dios me dijo, no, es la carne, es usted, deje de cosas. Dios no me ha hablado. ¿Y qué quiere que te hable si ya te habló y no has respondido el llamado? Y le preguntaron, ¿restaurarás el reino? ¿Se acuerda cuando Jesús iba a la enseñanza? Jesús, ¿restaurarás el reino? Y Jesús les dijo, no nos toca a ustedes saber los tiempos, porque estaba con ustedes y me rechazaron. No rechacemos a Jesús. No rechacemos el plan divino para su casa, para su familia. Póngase de pie. Gracias, Dios. Póngase de pie. Ahí donde está, cierre sus ojos y entramos en unas semanas de Pascua, semanas de Semana Santa, lo que la gente le llama, pero quiero que como iglesia los metamos en la historia de Jesús, de cómo pasó hasta llegar a Gólgota. Cierre sus ojos ahí, dele gracias. Adora al Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. ¿Por qué no levanta sus manos? Cierra sus ojos y medite en esto. Que no. Padre, bendecimos, Señor, esta tierra. Bendecimos, Señor, cada planta que va a caminar sobre esta tierra, Señor. Y estamos aceite, Señor. A la entrada, Señor, de este lugar sagrado que los diste, Padre, desde ya te damos las gracias y la honra. Pero también, Señor, echamos aceite como un símbolo de santificación, Dios, a la tierra que los das. Gracias en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Damos gracias a Dios porque estamos acá en lo que Dios nos ha provisto. Es una bendición para nosotros como pueblo y que nuestras generaciones venideras puedan servirle a Dios en este lugar. Y un sueño realizado de parte mía. Bueno, muy agradecidos con Dios por lo que nos ha dado el día de hoy. Lo hemos conquistado en el mundo espiritual, la fe, y hoy hemos visto el resultado de esas oraciones, de ese sacrificio. Y bueno, muy contentos por lo que Dios va a empezar a hacer de aquí en adelante. Son familias enteras, son matrimonios enteros que vamos a ver restaurados para el reino de Dios. Estamos muy agradecidas porque hoy nos encontramos en nuestro lugar de conquista. Sabemos que lo mejor de Dios está por venir y vamos a ver la grandeza de Dios en cada una de las familias que van a venir acá a este lugar, que van a ser restauradas, que van a ser unificadas por el Señor, y creemos que lo mejor está por venir. Que todo lo que, Señor, lo que planifiquemos, Señor, se cumpla, Señor. Que todo lo que, Señor, visualicemos se cumpla, Señor. Y te damos ya desde hoy, Señor, te damos gracias por la victoria que nos has dado, por lo que tú vas a hacer a través de nosotros.